Patología asociada al mecanismo de hipersensibilidad tipo 2, eritroblastosis fetal, presentada por los alumnos Ángel Uriel Pech Valdés y su servidora Stephanie Brito Geman, de la Universidad Autónoma de Campeche. Hipersensibilidad. Estas son las respuestas inmunes específicas con expresión clínica, es decir, que producen un cuadro sintomático, que determinados individuos elaboran frente a sustancias no infecciosas e inofensivas para el organismo. Esto último hace referencia al alérgeno. Ejemplo de ello sería el polen, los ácaros o la leche. Dichas reacciones se caracterizan por acontecer el primer contacto con el antígeno. No se origina ningún tipo de reacción, ningún tipo de síntoma, pero produce la aparición de células y memorias sensibilizadas frente a él. Tipos de hipersensibilidad. Existen 4 tipos diferentes. La primera es la hipersensibilidad de tipo 1, que tiene como mediadores la inmunoglobina E y como mecanismo efector tiene la activación de las células cebadas. De igual forma tiene su tiempo de aparición, que es de segundos o minutos. Como segundo tipo tenemos la hipersensibilidad de tipo 2. Esta está mediada por anticuerpos citotóxicos, complemento, células natural killer y otros fagocitos. La hipersensibilidad de tipo 2 presenta mecanismos que resultan idénticos para algunas enfermedades autoinmunes y ciertas formas de rechazo de trasplante. Su tiempo de aparición puede ser de minutos o horas. Siguiente tenemos la hipersensibilidad tipo 3. Está mediada por inmunocomplejos que activan el sistema de complemento a través de la vía clásica y reclutan polimorfonucleares que liberan los mediadores lisosomal responsables del daño tisular. Tenemos ejemplos prototípicos de estas manifestaciones que están constituidos por las enfermedades del suero y la fiebre reumática, entre otras. Por último, pero menos importante, tenemos la hipersensibilidad de tipo 4. Esta se genera como consecuencia de una inflamación iniciada por los linfocitos T y no implica la participación de anticuerpos. Estas respuestas inflamatorias son el resultado del modo en que los linfocitos T encuentran y responden a un antígeno concreto. Su tiempo de aparición viene siendo de horas y días. Hipersensibilidad tipo 2. Nos enfocaremos en este tipo de hipersensibilidad debido a que nuestra patología hace referencia a esta. En este tipo de hipersensibilidad intervienen componentes humorales que conjuntamente con moléculas provenientes de las vías del complemento interactúan con antígenos desplegados en la superficie celular. Existe una primera instancia o etapa que comprende la unión del anticuerpo contra antígenos localizados en la membrana. La segunda etapa implica la activación de diversos mecanismos efectores. Asimismo, en este tipo de reacciones se involucran anticuerpos del tipo inmunoglobina M e inmunoglobina G. Mecanismos de hipersensibilidad tipo 2. Como primero tenemos a la activación por complemento. Tenemos una célula con sus antígenos que se unen anticuerpos a dicha célula. Y eso va a favorecer la vía clásica del complemento. Después de ello, se va a activar el complejo de ataque a membrana formando poros o canales que producen un gradiente osmótico que hace que el agua aumente su volumen y no se pueda contener, llevando a cabo la producción de la lisis de esta célula o el daño tisular de la misma célula. Como segundo mecanismo tenemos la fagocitosis por ozonización. De una manera similar tenemos anticuerpos ya unidos con antígenos celulares y esto va a favorecer la unión de la vía clásica del complemento, provocando que el macrófago pueda reconocer a la célula de dos maneras, ya sea por los receptores de anticuerpo o por los receptores de complemento, y finalmente va a fagocitar a la célula y después va a haber el daño tisular y la eliminación de la célula marcada. Se observan aquí los receptores de Fc y los receptores de C3b. Por último, pero menos importante, tenemos la citotoxicidad celular por anticuerpos. Los neutrófilos reclutados
pueden unirse a las inmunoglobinas a través de receptores específicos para la fracción de Fc. Esta unión desencadena la liberación de enzimas hidrolíticas, óxido nítrico y especies reactivas derivadas del oxígeno capaces de producir el daño celular. Bien, ahora con un poco de información acerca de las reacciones de hipersensibilidad, nos vamos a enfocar en una patología llamada eritroblastosis fetal, la cual se asocia a una patología relacionada a reacciones de hipersensibilidad tipo 2. Bien, para empezar, ¿qué es la eritroblastosis fetal? Esta se define como una anemia hemolítica presentada por una incompatibilidad en el grupo sanguíneo entre la madre y el feto, en donde dicha incompatibilidad se presenta por el sistema ABO o por el factor Rhesus o RH, como lo conozcamos. También se puede presentar por antígenos menores como el DUFI, pero esos son casos más excepcionales. Y para fines prácticos de este video, vamos a hablar acerca de la eritroblastosis fetal por incompatibilidad de RH, en donde su evolución resulta ser más severa a comparación de otras eritroblastosis causadas por incompatibilidades en el sistema ABO o por antígenos menores. Bien, cómo se presenta esta eritroblastosis fetal es relativamente sencillo. Una madre con células RH negativas está gestando por primera vez a un feto con células RH positivas, las cuales van a causar una sensibilización y una reacción de hipersensibilidad de tipo 2 a posteriori. Bien, estos RH positivos y RH negativos se denotan como antígeno D mayúscula para el RH positivo y antígeno D con D minúscula para RH negativo. Y aquí podemos ver que el 85% de la población a nivel global posee antígeno D, o sea, es RH positivo, mientras que el otro 15% de la población es antígeno D minúscula, o sea, RH negativo, denotando que el antígeno D mayúscula es dominante sobre el antígeno D minúscula. Ahora, para hablar de la fisiopatología, vamos a dividir esta patología en dos procesos. Vamos a hablar primero de una fase de sensibilización que abarca una respuesta inmune primaria y secundaria y un mecanismo efector de la anemia hemolítica, en donde aquí entran de lleno las reacciones de hipersensibilidad tipo 2. ¿De qué tipo? Fagocitosis por ozonización, que cuenta como una respuesta celular, y la lisis por complemento, que cuenta como una respuesta humoral. Bien, dentro de la fase de sensibilización tenemos que la madre produce anticuerpos contra el antígeno D, o sea, el RH positivo del feto. ¿De qué manera? Primero existe un estímulo por parte del feto y sus células RH positivas con la madre, y la madre comienza a producir anticuerpos de tipo IgM. Pero estos anticuerpos de tipo IgM no pueden atravesar la placenta, y como apenas estamos hablando de una fase de sensibilización, realmente no presentan un gran peligro. Donde comienza el verdadero peligro a partir de la respuesta inmune secundaria. ¿Por qué? Aquí existe la producción de inmunoglobulinas de tipo IgG y estas sí atraviesan lo que es el trofoblasto o posteriormente la placenta. Para explicar mejor esta fase de sensibilización, tengamos en cuenta, esto es el primer embarazo de una madre RH negativo y está gestando a un bebé RH positivo. Es cierto que existe una respuesta inmune primaria con producción de IgM, pero realmente no representa ningún peligro. ¿Por qué? Porque el IgM no puede atravesar la placenta. Entonces es aquí donde entra la respuesta secundaria. ¿En qué momento? En el parto. ¿Por qué? Nada más se necesita de 0,03 mililitros de sangre RH positivo que reaccionen con la sangre de la madre. En este caso vamos a tener esa reacción en el momento del parto y es ahí donde empezará la respuesta secundaria. Esta respuesta secundaria se está dada por células de tipo B, los linfocitos B, los cuales a partir de la IgM que se creó en la fase primaria
estos anti-RH de tipo IgM van a dar lugar a células de memoria. Estas células de memoria son las que van a producir las inmunoglobulinas de tipo IgG, pero esto es a partir del segundo embarazo. El primer embarazo solo sirvió para inmunizar a la madre. Entonces, es aquí donde vienen los verdaderos problemas. En el segundo embarazo, como la madre ya tiene estas inmunoglobulinas de tipo IgG y estas sí son capaces de atravesar la placenta, si el feto o el bebé en gestación es RH positivo y la madre sigue siendo RH negativo, ahora sí, estas IgG podrán atravesar la placenta y se podrán unir a lo que son los eritrocitos del feto y aquí sí comenzar con lo que es la enfermedad de la eritroblastosis fetal. Muy bien, ahora para hablar del mecanismo efector de esta anemia hemolítica tenemos que recalcar que son reacciones de hipersensibilidad tipo 2 y vamos a analizar las dos posibles. En este caso vamos a analizar primero la fagocitosis por opsonización que cuenta como una respuesta celular. Bien, entonces, ¿cómo actúa esta fagocitosis por opsonización? Esta IgG que ya puede atravesar la placenta y afectar directamente al feto, actúa como una opsonina. Esta opsonina se va a asociar a la membrana de los eritrocitos del feto. Entonces se dice que estos eritrocitos se encuentran opsonizados. Ahora, estos eritrocitos al estar opsonizados es fácil para los macrófagos reconocerlos en el hígado y en el vaso a través de la fracción Fc. Estas inmunoglobulinas de tipo IgG poseen una fracción Fc y ¿cómo lo reconocen los macrófagos? A través del receptor Fc que poseen estos mismos, favoreciendo al proceso de fagocitosis y por ende se da una hemólisis extravascular. Y se dice que es extravascular porque no está ocurriendo en vasos sanguíneos, está ocurriendo dentro del hígado o del vaso, principalmente del vaso. Ahora, el otro tipo de mecanismo efector de esta anemia es la diálisis por complemento o una respuesta humoral, porque aquí interviene todos los compuestos que podemos encontrar en el complemento. E igual, se sigue tratando de una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Aquí tenemos a la IgG que atraviesa la placenta y va a actuar como un activador del complemento de la vía clásica. Esta IgG va a desarrollar una cascada de reacciones a partir de la activación de C3. Este C3 se va a hidrolizar en sus componentes C3A y C3B a través de la enzima convertasa de C3 o C3 convertasa. Este fragmento de C3B se va a unir de nuevo con la enzima C3 convertasa y nos va a dar lugar a otra enzima que es la C5 convertasa. Esta C5 convertasa va a hidrolizar a su respectivo componente que es el C5 y los va a hidrolizar en sus fragmentos C5A y C5B. Y es a partir de este C5B que puede reclutar a otros componentes como C6, C7, C8 y polímeros de C9. Entonces, a partir de este reclutamiento de compuestos, ya se puede formar el complejo C5B6, el cual también es llamado como complejo de ataque a la membrana. Bien, este complejo de ataque a la membrana va a alterar la estructura membranal del eritrocito a través de los fosfolípidos y gangliósidos. ¿Y cómo hace esto? Porque altera la estructura de la membrana, favoreciendo la desorganización de estos compuestos, de los fosfolípidos y los gangliósidos. Entonces, al favorecer la desorganización de estos compuestos membranales, existe la formación de poros membranales. Estos poros van a permitir el paso de fluido extracelular hacia el interior del eritrocito, provocando una osmólisis y subsecuentemente una hemólisis intravascular. Y aquí sí se dice que es intravascular porque está ocurriendo en los vasos sanguíneos. Y bien, hablando de las consecuencias de esta hemólisis que se presenta en la eritroblastosis fetal, remarcamos 3 puntos importantes, que es la anemia, la hidropesía fetal y la ictericia. La anemia se presenta por los niveles bajos de hemoglobina y también de eritrocitos.
Igual, como se liberan los componentes de estos eritrocitos, entre ellos que es principalmente la hemoglobina, esta termina siendo degradada a bilirrubina, y niveles altos de bilirrubina en sangre dan lugar a la ictericia. Y como la bilirrubina tiene una pigmentación amarilla, es por eso que los fetos o las personas con ictericia se tornan su piel, la esclerótica, de color amarillo. Pero esta ictericia puede pasar a kernicterus. El kernicterus es cuando esta bilirrubina llega hacia el cerebro. ¿Y cómo es que llega? Porque la bilirrubina tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Y la entropía fetal es un edema generalizado, el cual se presenta a través de la anemia, que provoca una descompensación cardíaca y da lugar a un aumento de la presión hidrostática, y también porque existe un proceso de hematopoiesis extramedular que ya puede ser o en el vaso o en el hígado, aumentando la presión oncótica. Entonces, el aumento de la presión oncótica y el aumento de la presión hidrostática dan lugar a la hidropesia fetal. Si hablamos del tratamiento de esta patología, requerimos el cuidado óptimo de la madre sensibilizada y de su hijo, ya que estos requieren cuidados prenatales y postnatales continuos. Mientras que los cuidados prenatales se centralizan en el diagnóstico y tratamiento de la anemia severa y del hidrops fetalis, que estos constituyen las dos amenazas más importantes de la vida fetal. El cuidado postnatal se refiere principalmente a la prevención del daño producido por la hiperbilirrubinemia y por la anemia severa del lactante. Entonces, en el cuidado prenatal podemos encontrar tratamientos como anticipación al parto y transfusión intrauterina, mientras que en el cuidado postnatal podemos encontrar la exsanguinotransfusión, que este es el procedimiento fundamental en el tratamiento de la enfermedad hemolítica grave del recién nacido y de las hiperbilirrubinemia severas en general. También nos encontramos con la luminoterapia. Este método se basa en la capacidad que tiene la luz de actuar sobre la bilirrubina a nivel de la piel. La bilirrubina es una de las pocas moléculas en el ser humano que es fotorreceptora, o sea que absorbe la luz. De igual forma encontramos indicadores enzimáticos.